Eso trascendió a la violencia intrafamiliar. Muchas veces por esas circunstancias mi mamá intentó quitarse la vida. Y yo mirando todo eso, crecí con un odio, con un rencor hacia mi padre. Muchas veces intenté defenderla y él también quiso violentarnos o golpearnos. Y crecí entonces con una raíz de amargura en mi corazón hacia él. Y Dios un día tocó a mi corazón porque aunque estaba sirviendo al Señor, aunque era cristiano, ese rencor y ese dolor en mi corazón hacia mi padre no lo había podido perdonar. Testimonios impactantes. Dios te bendiga, gracias por estar viendo este nuevo video de testimonios impactantes. Y el día de hoy me acompaña el pastor Elkin. Pastor Elkin, Dios lo bendiga, bienvenido. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Le damos realmente gracias a Dios por permitirme participar de este programa. Y también, hermana Nora, muchas gracias por tenernos en cuenta en esta mañana. Gracias, hermano Elkin, por participar, por tomar su tiempo y querer compartir su testimonio. Bueno, el hermano Elkin es pensionado del IMPEC, pero también nos va a contar cómo es su testimonio desde la niñez, hermano Elkin. Cuéntenos cómo es el testimonio que usted nos tiene este día. Bueno, gracias a Dios pude conocer el Evangelio, pude conocer la palabra de Dios desde niño. Por parte de mi papá, toda su familia ha sido cristiana, mis abuelos, mis tíos han sido cristianos y pudieron inculcarme esa palabra en mi corazón y la palabra de Dios es fiel cuando dice instruye al niño en su camino, que aunque fuere viejo no se apartará de él. Y Dios desde pequeño comenzó a tratar conmigo, desde muy niño. Una vez recuerdo mi hermano mayor estaba en el altar en la iglesia y yo me acerqué a él porque lo vi llorando y dije, ¿por qué estará llorando? ¿Será que le duele algo? ¿Qué le pasará? Y vi que sus lágrimas no eran de dolor, sino que lloraba por algo diferente y estando cerca de él en el altar en un culto le dije, Dios mío, yo quiero sentir lo que él está sintiendo. Tenía como unos 7 años y me acuerdo de decirle al Señor, yo quiero sentir lo que él está sintiendo y comencé a sentir la presencia de Dios de una forma muy especial en mi corazón y son cosas que desde la niñez lo impactan a uno y lo tocan. Mi papá desde muy joven fue cristiano y se alejó de los caminos del Señor, ingresó a trabajar como dragoneante del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario en Colombia, y lo llevó su vida de pecado. Cuando uno se aleja de Dios, pues comenzó él a vivir una vida muy desordenada en el alcohol, en pleitos, en la infidelidad, porque pues aunque tenía un hogar con mi mamá, ellos eran casados, pero vivían en un hogar lleno de problemas y en medio de eso pues yo crecí, entonces muchas veces él llegaba borracho a la casa y tenían problemas con mi mamá por eso también y a veces eso trascendió a la violencia intrafamiliar. Muchas veces por esas circunstancias mi mamá intentó quitarse la vida y yo mirando todo eso crecí con un odio, con un rencor hacia mi padre. Muchas veces intenté defenderla y él también quiso violentarnos o golpearnos y crecí entonces con una raíz de amargura en mi corazón hacia él. Eh, Teniendo la edad cerca de los 12 años, tomé una decisión que es la mejor decisión de mi vida y que es la mejor decisión que cualquier persona puede tomar, y es seguir al Señor, buscarle a Él. Y dije, porque veía a mi papá que estaba alejado de los caminos del Señor y veía la vida que tenían mis tíos por parte de mi papá, como ellos vivían una vida totalmente diferente, llena de paz, llena de gozo. Los 31 de diciembre a veces los acompañaba porque iban a la iglesia, estaban en la iglesia hasta medianoche, luego hacían integraciones
y esto lo pasaba en una vida totalmente llena de gozo, diferente a la que llevaba mi papá, en los vicios, en los pleitos, en los problemas, en los conflictos, aún que trascendía esto al hogar. Y dije, no, yo quiero una vida diferente, quiero esa vida que mis tíos que son cristianos tienen. Y comencé entonces a buscar de Dios, comencé a acercarme al Señor y a los 12 años fui bautizado, gracias a Dios. Desde los 12 años al mes, estando en un pueblito cerca de Bogotá que se llama Gachetá, Cundinamarca. Estaba allí acompañando porque mi mamá es de ese pueblo, ella nació allá, entonces estamos visitando a mi abuela y allí había una obra misionera que solo tenían 5 o 6 hermanos y allí en esa iglesia tan pequeña yo había buscado mucho poder sentir el Espíritu Santo, poder tener el bautismo del Espíritu Santo y a veces pensaba que Dios me iba a bautizar en una convención, en un culto especial, pero sucede que era un culto de oración donde solo habían 5 hermanitos ahí reunidos y la presencia de Dios comenzó a manifestarse de una manera muy especial y en ese culto allí, teniendo 12 años, el Señor me permitió ser bautizado con el Espíritu Santo. Recuerdo que duré mucho tiempo, más de una hora hablando en otras lenguas, como señal de ser lleno del Espíritu Santo y me acerqué al pastor y no me entendía lo que le hablaba para decirle que sentía un gozo en mi corazón de ser lleno de la presencia de Dios. Y bueno, Dios tocó ahí también el corazón de mi madre, que fue bautizada. Quiero contar que mi padre, por algunos problemas que tuvo en su trabajo, de su misma vida de pecado, lo llevó hasta estar en la cárcel, de ser un guardián o de ser un trabajador penitenciario, ahora era un interno. Pero el Señor sabe por qué hacía todo, porque tenía un corazón muy duro para volver al Señor y ya estando ahí en la cárcel, verse en esa condición, se humilló otra vez a Dios, se reconcilió, volvió a los caminos del Señor y bueno, de pasar de un hogar destruido, de pasar de un hogar en conflicto, ahora había un hogar restaurado y eso fue una de las más grandes victorias que el Señor no, me pudo dar de tener ahora el hogar de mis padres restaurado. Le doy gracias a Dios por eso, porque el Señor hace maravillas y no importa alguien que me esté escuchando o que vea este programa, si está alejado de Dios, a veces Dios permite que pasen por situaciones difíciles, como las que pasó mi padre, de estar en una cárcel. Algunos llegarán tal vez a un hospital o a una situación muy difícil, pero Dios permite estas situaciones es para que se acerque a Él, para que se reconcilie con Dios, para que le busque, y hay un Dios que siempre está esperando con los brazos abiertos. Y le doy gracias a Dios porque mi papá se pudo reconciliar, cambió mi hogar, cambió el hogar de mis padres y comenzamos ahí desde los 12 años a servirle al Señor. Dios es muy bueno con nosotros, conmigo en especial, haciendo ese milagro. Comenzamos después de ser lleno del Espíritu Santo allí en ese pueblito, comencé a acompañar al pastor a las visitas, a ir a las veredas, a los cultos. Y un día este pastor a mis 12 años me dice, usted va a ser el día de mañana un pastor. Y esas palabras las guardé en mi corazón, las creí y siempre tuve en mi corazón ese llamado de un día servirle al Señor en el santo ministerio. Quiero contar aquí algo muy importante, es que tenía como 21 o 22 años y había servido al Señor en diferentes cargos. Hay una iglesia central de Ibagué y Dios un día tocó a mi corazón porque aunque estaba sirviendo al Señor, aunque era cristiano, ese rencor y ese dolor en mi corazón hacia mi padre no lo había podido perdonar, no lo había podido sacar. Y el Señor me habla y me dice, si quieres servirme, si quieres crecer en tu vida espiritual,
si quieres que yo te utilice de una manera especial, tienes que perdonar. Y tomo la decisión de hablar con mi padre, llamo a una tía mía cristiana que nos acompañó esa noche le dije a mi papá, perdóneme porque por mucho tiempo he guardado rencor, tengo una raíz de amargura hacia usted, eh, aunque le agradezco porque por parte de su familia me compartieron la palabra, tampoco he podido perdonar o he podido olvidar el dolor que causó desde la niñez y Dios me lleva a que le pida perdón y a que lo perdone y le digo, yo lo perdono a usted por todo esto que hizo en otro tiempo y Dios sanó mi corazón de una manera muy especial. Entonces sentí que esa carga que tenía sobre mí, Dios la quitó, me hizo estar totalmente libre de el rencor, de la amargura y pude servirle a Dios con total libertad. Y le doy gracias al Señor porque si no hubiera podido perdonar y pasar de esa etapa, Dios no me hubiera llevado hasta donde estoy hoy, actualmente sirviéndole. La Biblia dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y yo quiero invitar a alguien que me está escuchando que de pronto, aunque es cristiano, aunque está sirviendo, aún no puede perdonar a un familiar que le ofendió, puede ser su esposa, su esposo, puede ser sus padres. Y Dios también quiere decirte en esta mañana que para poder crecer en la vida espiritual, para poder salir adelante, para poder llegar a donde Dios quiere que lleguemos, tenemos que perdonar. Entonces, a través del perdón, podemos ser libres del odio, del rencor, de la amargura, del dolor, y vamos a ser usados por Dios de una manera especial cuando podamos perdonar de corazón. Le doy gracias al Señor por todo esto, por lo que hizo mi familia. Después de que terminé el bachillerato, trabajé en diferentes labores, pero esas labores no eran estables, eran por días, no tenía un contrato fijo, no había podido conseguir trabajo en una empresa. Yo quería estudiar una carrera profesional en 9º grado. Nos escogieron a unos estudiantes ahí en el colegio para hacer un curso de liderazgo y la mayoría de los que dieron ese curso de liderazgo eran psicólogos. Entonces, desde el 9º grado me incliné por la psicología y quería estudiar esta carrera, pero vengo de una familia de escasos recursos, mis papás no tenían para costearme la profesión, la carrera. Entonces tomé una decisión de presentarme al IMPED. Oré mucho a Dios porque no era una decisión fácil. En ese tiempo no era bien visto los cristianos los hermanos en las instituciones públicas y oré mucho a Dios y yo le decía, Dios mío, si no es tu voluntad que me quede en alguna prueba, en algún examen, porque unos para ingresar al IMPED presentan varias pruebas médicas, psicológicas, psiquiátricas, lo llevan a otras pruebas escritas y entrevistas. Y yo le dije, Señor, si no es tu voluntad en algo, me voy a quedar, pero que algo pase. Yo voy a presentarme porque pues mi papá también me decía, preséntese. Y yo dije, voy a hacerle caso, me voy a presentar, pero si no es tu voluntad en algo, me voy a quedar. Alguna prueba de estas no voy a pasar. Y sucede que no, que todo lo pasé y de 300 personas que nos presentamos en ese tiempo quedé en tercer lugar y entonces cuando yo miré mi nombre ahí en los puestos, yo dije, no, esta debe ser la voluntad de Dios, para algo Dios me llevará allá. Realmente fui ante el pastor y el pastor me aconsejó, pues, que como le decía, en el tiempo no era bien visto, y él me dijo, no, usted ya tiene que portar armas y hasta llegar a usarlas, armas de fuego. Entonces él no me aconsejó. Hoy la visión pues en la iglesia ha cambiado mucho porque ya dentro del evangelismo nacional hay un área que se llama evangelismo e instituciones públicas y esa área está conformada por hermanos principalmente
que están evangelizando en diferentes instituciones, hermanos que trabajan en el ejército, en la armada, en la fuerza aérea, en la policía, en el INPED y otras instituciones públicas, predicando la palabra de Dios a todas estas personas que también necesitan de Dios. Y hoy vemos, hoy por lo menos en día hay un teniente coronel del ejército que es hermano, que pertenece a la iglesia del Señor, y uno se goza porque todos esos instrumentos, todas esas personas Dios los tiene para compartir la palabra de Dios a otros. Hoy en el evangelismo de instituciones públicas hay un lugar de predicación en Tolemaida. Tolemaida es el fuerte militar más grande aquí de Colombia. Y hay una iglesia allí donde hay un pastor de tiempo completo predicando. Entonces, esto es algo glorioso que le está predicando a los oficiales, suboficiales, a los soldados de nuestra patria. Y igualmente hay cinco pastores más predicando el evangelio de tiempo completo en todas las áreas de las instituciones públicas, que van a las estaciones de policía, a los batallones, a las brigadas, a las bases aéreas, a predicar este evangelio. Y yo le doy gracias a Dios porque esta palabra de Dios está llegando a todo el mundo y a todas las personas, como dice la palabra. Entonces, mis hermanos, quiero contarles algo glorioso, ¿no? De lo que Dios también ha hecho en mi vida. Pues a los 20 años ingresé a la institución, estaba muy joven. Fue un contraste para mí porque pues ser cristiano y llegar a trabajar a las cárceles fue un contraste en mi vida, pero a veces no entendía por qué Dios me permitía estar allí, y realmente en un momento dado Dios me habla el corazón, me toca el corazón y me muestra que Dios me permitió estar en ese lugar para hacer luz, para compartir la palabra con otros. Y el Señor es muy bueno. Habían personas que llegaban pues angustiadas a la cárcel por ese contraste de entrar y temerosos que los podían hasta matar dentro de la cárcel. Y el Señor me da una palabra para ellos de esperanza, de que Dios los podía guardar si ellos se refugiaban en Él. Oraba por ellos y después me decían gracias por esa oración porque me dio paz, me dio tranquilidad. Algo doloroso de lo que uno ve en las cárceles es que hay personas que un día conocieron el Evangelio, hermanos nuestros que un día conocieron el Evangelio y por haberse apartado del Señor terminan en un lugar de estos. Y un día estando allí, se me acerca un interno y me dice: yo perdí mi hogar, me alejé del Señor, hoy me siento solo, no quiero vivir. Y Dios comenzó a tratar conmigo para darle una palabra de esperanza, que siempre en Cristo Jesús hay perdón, hay salvación. Y oré por él y con un corazón agradecido me dijo: gracias, porque no sé qué hubiera hecho si usted no hubiera orado, si no hubiera podido hablar con usted. Y entonces reconocí lo maravilloso de poder estar en un lugar de estos para poder llevar la palabra no solamente a los internos, sino también a los compañeros de trabajo. Muchos compañeros de trabajo, al ver que yo era cristiano, se me acercaban para que oraran por sus necesidades, para que oraran por ellos. Y pude llevar a muchos a la iglesia, a compartir la palabra, desde dragoneantes hasta cabos, sargentos, a capitanes del INPED, donde podemos compartir la palabra de Dios. Y bueno, uno de ellos ya han estado aquí en el programa, Aldemar. Dios permitió compartirle con él la palabra. Un día lo vi leyendo un Nuevo Testamento y me acerqué para decirle: uy, qué bueno que está leyendo la palabra. Y a través de eso pudimos comenzar una charla donde le hablé del Evangelio, luego lo invité a la iglesia. Y ese día que lo invité, yo lo invité 8 días antes a la iglesia, y esa semana me llamaron que predicara en el culto que yo le había invitado a él. Entonces, Dios me permitió predicar en ese culto, en un culto evangelístico, y cuando vi que él pasó al altar y se arrepintió, Aldemar hoy es
pastor o obrero laico de nuestra iglesia, que está de tiempo completo, predicando el evangelio también a muchos, y en el testimonio él cuenta todo lo que Dios hizo, y un día él me agradece, me dice gracias por compartir conmigo la palabra, porque a través de él también llegó toda la familia, llegó toda la familia, sus padres, sus hermanas, hoy hasta sus hijos han sido bautizados, y uno no alcanza a comprender esa palabra que predicamos hasta dónde puede llegar, pero lo cierto es que Dios nos manda a predicar, y qué bueno cuando uno le obedece, porque Dios va a hacer cosas maravillosas con la palabra que nosotros anunciamos, que no es nuestra palabra, no es lo que nosotros podemos hacer, sino es la palabra de Dios y lo que Él hace en cada corazón. Quería mostrar aquí unas fotos de cuando tenía como unos 7, 8 años, junto con mi padre, y aquí ya siendo teniente del IMPED, y le doy gracias al Señor porque entré como dragoniante casi a los 12 años de estar trabajando como dragoniante. El Señor me permite ascender a este grado de teniente, debido a que también pues cuando entré al IMPED también pude estudiar mi carrera de psicología, y bueno, le doy gracias al Señor porque Dios nos lleva y cumple nuestros sueños también. Le doy gracias a Dios, aquí estoy junto con mi esposa, que es un regalo, una bendición de Dios. Antes de casarme con ella, le pregunté un día: ¿usted anhela o anhelaría servir como esposa de pastor? Yo no, en ese momento no era pastor, estaba todavía trabajando en el IMPED, y ella me dice: sí, yo siento ese llamado, siento que quiero servirle al Señor en el ministerio también, como esposa de pastor, y bueno, le doy gracias al Señor porque ya compartía la misma visión que yo tenía, y Dios, que es bueno, después que nos casamos o nos lleva a servirle al ministerio, que es algo muy hermoso. El Señor es muy bueno, y ya llevamos casi 7 años de casados, y de los cuales llevamos ya cerca de 4 años en el ministerio, que Dios nos ha permitido servirle a Él de una manera especial. Esas fotos estamos junto con mi hermano Aldemar. Me alegra, escuché también el programa del testimonio de él, y ver cómo Dios lo ha usado de una manera especial, de una manera grande. En esta área de evangelismo e instituciones públicas, ya siendo pastor, el Señor me permite servirle como coordinador distrital o asesor distrital de evangelismo e instituciones públicas, y aquí estamos en un encuentro con otro pastor que también al IMPED, y bueno, le damos gracias al Señor porque Dios no solamente salva a las personas privadas de la libertad, sino también a los funcionarios, y ya casi 5 funcionarios que han trabajado en el IMPED ahora son pastores de nuestra iglesia, y eso es algo maravilloso, algo glorioso, y que el Señor no solamente trata con los privados de la libertad, sino también con todas las personas, entre ellos los funcionarios del IMPED. Es algo hermoso. Quería comentarles que Dios cumple los sueños. Cuando me casé con mi esposa, el sueño era ir a París, conocer o estar en la Torre Eiffel, y mi sueño era ir a Israel. Y yo le doy gracias a Dios porque aunque no teníamos o venimos de familias muy de escasos recursos, el Señor nos provee para todo esto, nos dio la posibilidad de viajar, nos dio la posibilidad de estar y conocer estos lugares que queríamos, y Dios cumple sueños cuando nos colocamos en las manos de Dios. Él cumple sus deseos si somos fieles al Señor. También pues estuvimos en España. Luego, antes de retirarme del IMPED, nos presentamos en la embajada de Estados Unidos para la visa, y yo le dije al Señor: si es su voluntad, ábrenos la puerta para entrar a este país, y si no, pues no podemos hacerlo. Y Dios nos abrió la puerta para ir a Estados Unidos. La primera vez que fuimos a un plan de turismo, de conocer algunos lugares, y Dios nos abrió la puerta. Esa primera vez nos abrió la oportunidad con varios pastores de predicar en algunas iglesias allí en Estados Unidos.
Las otras veces que hemos ido ya ha sido a predicar, y le doy gracias al Señor porque nosotros pensamos solamente pues ir a turismo, pero el Señor tenía un propósito, era de también llevar la palabra, de poder usarnos para compartir la palabra allí en este país, y le doy gracias a Dios por eso, porque el Señor es el que abre puertas y cierra puertas, y si estamos en las manos de Dios, en el propósito de Dios, Dios va a abrirnos la puerta. Realmente tenía cerca de 21 años de servicio en la institución y me retiré. Eso fue a comienzos de la pandemia, cuando me llegó la resolución de pensión, y yo le dije: Dios mío, si usted me ha guardado durante estos 21 años, porque se habían presentado situaciones difíciles en las cárceles también a causa de la pandemia, y yo le dije: Señor, si usted me ha guardado, en las cárceles se presentan y ofrecen el soborno a los funcionarios, y pues había tenido algunas veces los internos se acercaban para ofrecer esta clase de sobornos para hacer cosas ilícitas, pero hay una convicción en uno como hijo de Dios, como cristiano, y les decía: no, yo estoy al margen de eso, no hago esas cosas, tengo mis principios, y le doy gracias al Señor porque me pude sostener como cristiano allí en la cárcel, inclusive algunas veces por tratar de salvaguardar la integridad de los internos en algunos procedimientos, porque a veces hay exceso de fuerza en los procedimientos, y me ganaba problemas también con los otros compañeros por eso. Y Dios siempre nos ha guardado de problemas. En esos 21 años tengo que decir que Dios me guardó de fugas, de amotinamientos. Me acuerdo una vez que un compañero se me acerca, un inspector, y yo estaba en el grado de teniente, y el inspector, el cabo, me dice: oiga, tengan cuidado porque le están haciendo seguimiento. Es que usted está entrando a muchos operativos de requisa, y tengan cuidado porque ya saben dónde viven, y están pensando hacer algo contra usted. Entonces yo me puse a orar, dije: Dios mío, guárdame de todo esto, de las personas malas que quieren hacer planes para hacer cosas contra mi vida. Y le doy gracias al Señor porque Dios me guardó. Después el mismo cabo se me acerca y me dice: vea, ellos supieron que usted era cristiano y dijeron que con los cristianos no se meten porque no se quieren meter con Dios. Y yo le doy gracias al Señor que Dios coloca temor en los corazones de las personas malas, en los corazones de esas personas violentas. Dios le coloca temor cuando uno es hijo de Dios. Cuando usted está en los caminos del Señor y le busca y le sirve, Dios se encarga de cuidarlo, de guardarlo. ¿Cuántas veces, me pregunto, Dios me guardó mi vida? Y yo ni siquiera uno se da de cuenta de estas cosas. Y le doy gracias al Señor porque Dios, durante 21 años que trabajé en la institución, me guardó, me ayudó, y pude servirle al Señor para llevar esa palabra no solo a internos, sino también a compañeros que fueron bautizados, otros que se les compartió el evangelio y los pude llevar a la iglesia. Y le doy gracias al Señor por todo esto tan maravilloso que hace con nuestras vidas. Hay unas fotos aquí de cuando el Señor, después que salgo del IMPEC, me llama al ministerio de una forma muy especial. Quiero que recuerden que les dije que a los 12 años el pastor de esa obra misionera en Gacheta, Cundinamarca, me dice que iba a ser pastor. 30 años después, el Señor está confirmando su palabra. Esta es la foto del día de la posesión, como pastor asistente, que fui primero casi año y medio pastor asistente en una de las iglesias aquí en Dorada, Caldas, en el Magdalena Medio. Y bueno, esto es una bendición. Quiero que miremos un poquito el video de la posesión que tenemos ahí, mi hermana. Que el pastor vio en ustedes que ustedes son aptos, idóneos, para que sigan siendo instrumentos en las manos de Dios y ganar y perfeccionar a la iglesia del Señor. Hoy van a ser los asistentes de la iglesia, el pastor asistente del hermano Julián, y va a trabajar hombro a hombro. No es un rango, no es un grupo, no, usted es mano a mano, ayudando, colaborando, el escudero, estando ahí. Porque ese hombre Dios le puso el sentir
que usted tenía un llamamiento especial. Amén. Entonces, quiero decirles que los sueños, así como un día José tuvo un sueño y muchos años después se cumplió, a pesar de las dificultades, de bastante tiempo que pasó, el Señor no se olvida. Hay alguien que tal vez aquí me está escuchando y está viendo este programa y Dios le habló hace mucho tiempo y piensa que ya Dios se olvidó, que eso nunca se va a cumplir. Quiero decirle que Dios no se olvida de lo que nos dijo un día y de ese sueño que nos dio. Y a pesar de que pasaron 30 años, hoy estoy aquí sirviendo en el ministerio, gracias a Dios. Siento que es la voluntad de Dios para mi vida. Hay unas fotos acá también de la iglesia donde estamos. Mi esposa, antes de estar en el ministerio, ya trabajaba en un banco. Yo trabajaba en el INPED, teníamos muy buenos sueldos y me retiré del INPED, ella se retiró también del banco, porque es importante que el dinero, y es hacer la voluntad de Dios. Algunos se aferran a las cosas materiales, a un sueldo, a una empresa, cuando Dios los está llamando a servirle, cuando Dios los está llamando a entregar su vida al servicio de Dios. Y quiero decir que aunque llegamos a este lugar tan sencillo, tan humilde, una casita de tablas, en una vereda, en pleno campo, y a veces uno pasa por la carretera central, mira las montañas y no se da cuenta o no piensa que allá en esas montañas hay una iglesia, que allá en esas montañas hay personas que han sido salvadas, que han sido cambiadas y que se están reuniendo en iglesias así como estas en medio del campo. Y le doy gracias al Señor porque Dios nos trajo a este lugar, aunque era un lugar muy humilde, aceptamos el reto. Solo 12 bautizados iniciamos acá. Dios nos permitió construir la casa pastoral. Esta casa pastoral fue un milagro del Señor. A un hermano que sabe de construcción, él dijo: mi hermano, hago toda la casa y no les cobro nada, porque Dios ya me pagó. Esas palabras tan hermosas, que Dios ya me pagó. Vimos que este era el propósito de Dios. Este era un lote ahí al lado de la iglesia, no había nada. El Señor nos permitió construir esta casa pastoral y ahora en el mes de marzo, con el favor de Dios, comenzamos la construcción del salón y de un salón para tener un lugar más adecuado, más cómodo para la iglesia del Señor reunirse. De 2 hermanos que comenzamos aquí hace 2 años y medio, ahora le doy gracias al Señor. Tenemos un grupo cerca de 30, 40 simpatizantes que vienen a escuchar la palabra de Dios y creemos que Dios va a salvar a muchos de ellos, que Dios va a alcanzar a muchos de ellos con su palabra, con su poder. Y créame que uno se admira de esto, de lo que Dios hace en los corazones. Mis hermanos, el testimonio más grande que una persona puede dar: Dios ha sanado a muchos, pero muchos no le siguen. Dios ha hecho milagros en muchas personas y muchos de los que ha hecho milagros no lo han seguido. El milagro más grande es la salvación de un alma. El milagro más grande es ver una persona transformada por el evangelio. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo doy gracias a Dios porque me salvó y hoy Dios ha hecho cosas grandes en mi vida y aún más donde Él nos quiera llevar todavía. Entonces estamos en las manos de Dios y vamos para adelante, mis hermanos. Quiero decirles eso tan grande, que Dios también tiene cosas maravillosas para cada uno de los que me están escuchando. Colóquese en las manos de Dios, sírvale a Dios con amor y Dios va a hacer cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios, hermano Elkin, hermoso testimonio. Me gustó cuando usted dijo que Dios cumple los sueños. Esperó 30 años para que se puede decir, esa profecía que dijeron para usted, que algún día usted iba a ser pastor, Dios lo cumplió después de 30 años. Hermoso, gracias hermano Elkin por dejarse usar por el Señor Jesús, por ser testimonio de que no importa la profesión, ¿no? Sabemos que
trabajar en el IMPEC no es fácil. No solamente con los privados de la libertad, sino con los mismos compañeros de trabajo. Como usted lo ha dicho, se mueve mucha droga, alcohol, mujeres, extorsiones, pero ver que usted se mantuvo íntegro, hermano, se mantuvo íntegro confiando en Dios y el Señor Jesús lo libró de Amén. muchas veces, como usted decía, lo protegió, lo guardó, lo salvó, porque usted se mantuvo íntegro. Hermoso testimonio, hermano Elkin, porque eso le puede servir a una persona que quiera entrar al IMPEC, que quiera ser dragoneante, pero que diga, no, es una profesión muy difícil porque yo soy cristiano. Se puede ser luz en medio de las Amén. tinieblas. Amén. Bueno, sí, mi hermana, agradecerles por este tiempo. Quiero terminar. Tenía un texto que quería leer y la Biblia nos enseña y nos dice en Jeremías: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Entonces depende de nosotros si se cumplen o no, pero hay un propósito de Dios para cada uno y si nos colocamos en las manos de Dios y buscamos, le servimos a Él, Dios los va a cumplir. Bueno, muchas gracias a todos los hermanos, a nuestra hermana Nora por este tiempo y a todos los hermanos y personas que también escuchan este testimonio y que yo sé que Dios puede tocar sus vidas y hacer de ustedes también hijos de Dios, y el Señor es maravilloso para con todos y bueno, Dios les bendiga a todos. Amén, sí, Señor. Bueno, y si te gustó este testimonio, compártelo, que puede ser de bendición para otra persona. Y nos vemos el próximo martes con otro testimonio impactante. El Señor Jesús les bendiga.